Pasaron 2 minutos de las 15 horas y aquí está con nosotros ya el profe Marcelo Val para un bloque más de Biblia y Tereré. ¿Cómo está, querido profe? Muy bien, muy bien. Más relajado seguro ya, ¿verdad? Sí, un poco más relajado, ya no tenemos clases, las clases ya terminaron, pero estamos en tiempo de exámenes, así que muchas correcciones, muchas preparaciones y no es que en los tiempos de exámenes los profes no hacen nada, ¿no? Es ahí donde recuperan el tiempo que no tuvieron durante el semestre. Es ahí donde vienen las tesis que se quieren entregar, se tienen que corregir, libracos y libracos, ¿no? Entonces, en eso estamos ahora. Entonces hay tensión entonces seguro de parte de los alumnos, ¿eh? Sí, Pero si estudias no vas a tener tensión, ¿verdad? Vos como profesor, ¿qué pensabas? yo les suelo decir, si vos estás en todas mis clases, vos haces las tareas que te digo que vas a tener que hacer,
acerca de un Mesías. Luego nos fuimos la semana pasada en los libros proféticos que presentan estos escritos a la figura, a la idea, al concepto de aquel ungido, una figura futura que ha de venir y su venida ha de ser muy, muy impactante, ¿no? Y esta figura normalmente caracterizada con el adjetivo de ungido. En hebreo se dice ungido Mesías o Mesías, y en griego se dice la misma palabra Christos. Entonces tenemos dos adjetivos que son lo mismo. Y nosotros hablamos del Mesías y nosotros también hablamos de Jesucristo, que los dos se refieren al ungido. Y no es que la gente se olvidó de esta figura que no tenía ninguna idea, y cuando nos ponemos a leer el Nuevo Testamento, parece que todo el mundo sabe de un Mesías. Esto es obvio. Pero como estuvimos analizando la semana pasada los libros proféticos, no parece tan obvio. No es tan clara la película. Nosotros que sabemos el final, sabemos que en este segundo capítulo, digamos, de esta gran película, es obvio que este personaje tenía que venir y va a cambiar todo. Y todo el mundo sabe que iba a venir y bueno, todo el mundo le tiene miedo. Pero antes había como personas que hablaban, parece como si fuesen palabras sin sentido al aire y nadie les prestaba atención y quedaba como algo sin sentido casi, ¿no? Unas promesas de una figura futura, por ejemplo, en el libro de Números va a venir un rey de Judá, y bueno, vino David y todo el mundo feliz, ¿no? Después Isaías habla de un rey futuro, un príncipe que va a venir y va a liberar a su pueblo, y vino el rey Ciro de Persia y liberó a su pueblo, al pueblo judío en aquel entonces, y todo el mundo feliz, ¿no? Pero parece que no se quedó ahí la historia. Y justamente queremos analizar este tiempo en donde parece no tan claro el tema y después ya parece muy claro. ¿Qué pasó en este tiempo, no? Y tenemos varias literaturas, o sea, una colección literaria de textos que nos hablan acerca de qué es lo que pensaban ciertos grupos judíos en este tiempo. Y tenemos un grupo, por ejemplo, de judíos en Egipto, que habían bajado ahí en tiempos de Babilonia con el profeta Jeremías, por miedo de los babilonios, este enemigo en el Antiguo Testamento, bajaron a Egipto y se quedaron por ahí. Y luego ellos obviamente desarrollaron su propia idea teológica, tenían varios libros del Antiguo Testamento y también tenían otros, por ejemplo los oráculos civilinos, que es un texto que este grupo tenía, era parte de su Biblia, si queremos decirlo así. Y esto hace en Egipto, la cultura egipcia relacionaba todo rey con la idea de un hijo de Dios. O sea, el rey es el representante de Dios. Y de ahí viene ya este grupo judío incitando esto. Obviamente esto también tenemos con el rey David en el libro de 2 Samuel, ¿no? Donde es llamado el Hijo de Dios, o también en el Salmo 110, mi hijo, hoy te proclamo mi hijo, ¿no? En ese sentido, tenemos acá uno de los grupos que seguía con esta idea de que iba a venir esta figura futura como hijo de Dios. Otro grupo, obviamente ya más cerca de nuestra geografía local israelita, digamos, donde están este pueblo de Dios en aquel entonces, tenemos los rollos de Qumrán. Este es otro grupo que no es el mismo. Tenemos que concientizarnos que habían varias ideas de un Mesías, ¿no? Y por algo algunos... ¿Y a qué se debe esa disensión de ideas? Y mira, que no estaba clara. O sea, eso es lo que traté de decir las últimas 2 semanas, que no estaba clara la película. Entonces, ¿quién va a ser? Es la misma pregunta te puedo hacer hoy. ¿Qué significa el número 666?
y vos te vas a internet, Para googleás. mí es número 6. Y bueno, hay 500 666 para mí ¿no? significa. Sí, son esas cuestiones. Cuando hay algo futuro y alguien quiere ponerle un nombre a esta categoría, a esta figura futura. ¿No? ¿Quién es la peor persona del mundo? Y bueno, va a tener 500 interpretaciones. Depende de cómo uno se imagina que va a ser esto. Obviamente esto estaba escondido, como dice luego el Nuevo Testamento, ¿no? Que Cristo estaba escondido y luego se reveló, se manifestó, y ahí todos entendemos qué es lo que estaba pasando, qué es lo que Dios tenía planeado. Pero hasta que esto pasara, la película no estaba completa. Y en ese tema, acá tenemos los documentos de Qumran, que son una larga colección de escritos. Y tengo acá un libro que dice Los documentos de Qumran. Y tiene toda la colección, bueno, una gran colección de estos escritos. Y tenemos, por ejemplo, uno que se llama la regla de el manual de la guerra o la regla de la guerra, que era una colección escrita acerca de lo que va a pasar, la última guerra, o sea, la guerra en el fin de los tiempos, ¿no? Una idea similar que algunos tienen acerca de Apocalipsis o de la guerra de Gog y Magog y esas cosas, ¿no? Miren que esto no es muy lejano a lo que esta gente hacía. Y acá tengo, por ejemplo, uno de estas citas. Les quiero leer un poquito de esto. Voy a la columna 5. Así se dividen estos documentos. Y dicen en la línea 10, dice justamente acerca de un príncipe. Perdón, la primera línea. En el escudo del príncipe de toda la asamblea escribirán su nombre, ¿no? Acá hay un príncipe de la asamblea. Y el nombre es de Israel, el de Leví, el de Aarón. Los nombres de los 12 tribus según el orden de precedencia. Y los nombres de los 12 cabezas de tribu. Es interesante, acá tenemos un príncipe. Tendrá un escudo que llevará todos estos nombres, ¿no? Es interesante el nombre Israel, que se refiere a Jacobo, precisamente, uno de los fundadores de esta fe, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob, siempre son los tres, cuando se refiere al Dios de nuestros antepasados, se menciona a estos tres personajes. También está Aarón como el sacerdote, y luego ya las 12 tribus como el pueblo. Entonces, acá tenemos una idea de que el príncipe va a llevar un escudo. Es más o menos una figura militar, este príncipe que va a venir, ¿no? Luego tenemos nuevamente de lo que estuvimos hablando, de esta bendición de Balaam en el libro de Números, donde dice un cetro y una estrella saldrán de Judá. Y ahí está un tema que nosotros y el Nuevo Testamento se aferra a esta promesa y se la aplica a Jesús, ¿no? Y esto es interesante que acá en la misma manual de guerra encontramos esta idea que justamente dice, por ejemplo, en la columna 11, del 6 al 8, dice así: tú mismo se lo diste a conocer desde el día en que anunciaste, una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, ¿no? Esa es la promesa de Números. Él quebrantará la cabeza de Moab y humillará a todos los hijos de Set. La descendencia de Jacob destruirá a todos los restos de Seir y el enemigo será desposeído. Israel se comportará como un héroe. Y dice después, por medio de los ungidos. Y ahí tenemos nuestra palabra Mesías, ¿no? Y acá está en plural. Interesante, ya. ¿No? Por medio de los ungidos, o sea, parece que estos son los Mesías. Parece que no es un solo Mesías, parece que hay varios. Por lo menos para este escrito, ¿no? Parece que hay varios. Y dice los que son los celadores de la alianza. O sea, la alianza es el pacto, ¿no? Los que velan por esto. Nos indicaste el momento, sigue diciendo, en tu intervención en la batalla para que luchásemos contra nuestros enemigos.
Y uno dice, va a haber una gran batalla, ¿verdad? ¿Contra quién será? Para hacer caer las tropas de Belial, que es otro nombre al líder de los espíritus malignos, ¿no? Que se utilizaba en este tiempo. Y es interesante, miren que esta figura sale acá en los rollos de Qumran cercanamente como el rey político, el militar, que ganará contra esta tropa de Belial. Luego también está unido en un texto que es un texto que se llama Comentario sobre Melquisedec, ¿no? Y sabemos nuestra conexión con Jesús y Melquisedec. Y es interesante que este texto acá en los escritos de Qumran dice que Melquisedec vendrá y va a liberar a su pueblo y va a expiar su iniquidad. O sea, va a salvarles de los pecados, ¿no? Ubicamos un poco en el mapa para saber un poquitito. ¿Melquisedec quién era? ¿Ellos le llamaban de esa forma al Mesías o era una persona Melquisedec? Y Melquisedec aparece en el libro de Génesis. Aparece ahí, Abraham es el que se va a luchar contra los que han secuestrado a su sobrino Lot. Y se va y lucha y gana y vuelve y ahí está Melquisedec y lo llaman el sacerdote del Altísimo, que es un punto, una descripción muy importante, ¿no? Melquisedec ya es un sacerdote, aunque no hay ley, no hay templo, y mira que hay judíos que decían, bueno, en realidad ya había un templo, ¿verdad? Porque ¿cómo puede haber un sacerdote sin templo, ¿no? Nos damos cuenta que esto nos parece muy raro, cosa que no hemos escuchado nunca, ¿no? Y por eso lo llamé esto el Mesías desconocido. Había gente que creía esto. Por ejemplo, el gran historiador Josefo decía que Melquisedec ya tenía su templo en Jerusalén. Bueno, ahora este Melquisedec, que es un sacerdote, un ungido, ¿no? Nuestra figura ungida acá, tendrá los hijos de la luz en su partido. O sea, acá habrá un grupo llamado Hijos de la Luz, que sabemos de la carta de Juan, ¿no? Que nos llamamos hijos de luz como cristianos también. Y va a luchar contra Belial y contra la mano de los espíritus de su partido. Acá Melquisedec está contrapuesto con Belial, cosa que habíamos leído con el príncipe de la asamblea, ¿no? Son términos que se unen y nos ayudan a interpretar que, mira, acá se junta la idea de Melquisedec con un Mesías. Y Melquisedec era un sacerdote. Y hace rato, y como ahora también, habíamos leído que esta figura ganará la batalla contra estos espíritus malignos. O sea, digamos un rey militar espiritual, digamos, ¿no? De alguna manera parece similar a lo que tenemos luego en Jesús. Y el libro de Hebreos hace la conexión con Jesús y Melquisedec, ¿no? Cosa que habíamos también leído en Salmo 110. En el episodio antepasado habíamos hablado de Salmo 110. Si alguien quiere volver a escuchar ese episodio, ahí hablamos de cómo se puede juntar a David y obviamente a Jesús, que lo recita en el Nuevo Testamento, a esta idea de que es un sacerdote según la orden de Melquisedec, ¿no? Es muy interesante cómo tenemos esta idea y este concepto de un Mesías. Y luego nos vamos a otro grupo. Este es un grupo más repartido, digamos más grande. Qumran es un grupo que solo tenemos textos de una localidad muy pequeña. Tenemos que decir, por lo menos algunos creían esto. No sabemos si todos, ¿verdad? El libro de Enoc es un libro mucho más compartido, mucho más ampliamente repartido y conocido. Los etíopes conocían esto, los ortodoxos conocían esto, los egipcios conocían esto, y también los judíos en Palestina conocían a este texto. Y acá en este texto tenemos
es un libro largo y unos dicen es medio raro, y sí es medio raro. Es un texto desconocido y tenemos que decir el Mesías desconocido porque todo esto no es Biblia. Tenemos que aclarar eso, ¿no? No estamos hablando del Mesías en la Biblia. Esto pasa fuera de la Biblia. Pero nos da una idea de cómo pensaba la gente, ¿no? Como estamos en Biblia y tereré, ahora estamos enfocándonos un poco en el tereré de aquella época. ¿Qué es lo que se compartía? La cultura. Ajá. ¿Qué es lo que se estaba pensando? ¿Qué es lo que se estaba diciendo? Aparte de la Biblia, ¿no? Y la Biblia no es que un objeto extraterrestre vino y trajo y ¡zip! Ya estaba la Biblia, ¿no? Eso fue escrita en cierto idioma, en ciertas formas culturales que hace sentido a estas culturas. Entonces, acá tenemos el libro de Enoc. Es muy interesante, especialmente tenemos la cuestión de la fórmula que conocemos de Jesús, que es llamada el Hijo del Hombre, ¿no? El Hijo del Hombre acá es algo central, que es conectado también con la palabra ungido, ¿no? En Enoc, que nos hace pensar en esta figura futura que va a venir. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esta figura? Y el libro de Enoc dice 4 funciones que va a tener esta figura mesiánica. Primero, va a revelar la sabiduría, ¿no? Cosas que conocemos de Jesús, especialmente en el Evangelio de Mateo, que lo presenta dando sermones grandes y toda la gente siempre estaba asombrada porque enseñaba como alguien que tenía autoridad, ¿no? Toda esa idea también está acá, o sea, era una expectativa compartida. También tenía otra función de juzgar a los malignos. Un juicio iba a venir con el Mesías. Y tenemos a Jesús prometiendo bastante juicio también. No nos olvidemos de esas partes en nuestros evangelios, ¿no? Cuando viene Jesús, van a haber aquellos que van a decir, van a estar felices en la vida, y van a estar los otros que no van a estar felices para nada. Entonces, la otra función es que va a traer salvación. Va a traer salvación y finalmente va a ser alabado. Cosas que tenemos muy en común con lo que encontramos en el Nuevo Testamento, con lo relacionado a Jesús. Ahora, hay una cosa muy rara en el libro de Enoc. Porque el libro de Enoc dice, esta figura, ¿sabes cómo se va a llamar? ¿Cómo? Enoc. Esta figura se va a llamar Enoc. Y uno dice, ¿qué onda? ¿De dónde sacan esta idea, no? Y miren que nosotros tenemos... ¿Qué significa Enoc? El nombre. ¿El nombre? No sé, no lo sé ahora. Voy a buscar. Sí, Después. podés buscar. El tema es que esta figura, este personaje en la Biblia, dice que no murió, ¿no? Por lo tanto, es una de las personas que podrían volver, ya que todas las demás murieron. Este puede ser una de las que puede volver. Y tenemos otro personaje en nuestra Biblia que tampoco murió, que es, y uno dice Jesús, ¿verdad? Pero espera un ratito. Está Elías. ¿Cómo se fue Elías? Él se fue en un carro de fuego. Tampoco murió. Y dice la Biblia, y en Marcos 9:11, acá encontramos, dicen algunos de los discípulos a Jesús y le preguntan, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Y Jesús le responde, sin duda Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas. Y uno dice, este Jesús está medio loco, ¿verdad? ¿Va a venir Elías o va a venir Enoc? Y Jesús está hablando en ciertos códigos para hacer entender a esta gente que Él es Él que restaura todas las cosas. Y por eso no tiene ningún problema en decir, Elías va a tener que venir. Mira, si le preguntase, me imagino, si Enoc iba a volver, me imagino que iba a decir, sí, tiene que venir este al que le están esperando. Si se llama Enoc o no, yo no sé, ¿no?
Pero estas son las ideas que la gente atribuía a esta figura. Y miren que Jesús clama en su momento final ante el juicio, y le preguntan si él es el Cristo. El sumo sacerdote le hace esta pregunta a Jesús: ¿eres tú el Cristo? ¿Y el Cristo qué significaba? El ungido. ¿Eres tú el ungido? Le hace la pregunta al sumo sacerdote. ¿Eres tú el Mesías? ¿No? Todo esto, mira, ¿qué pensaba el sumo sacerdote al hacer esta pregunta? Me imagino que varias de estas cosas, toda una mezcla, me imagino. Y Jesús le dice: tú lo dices, o sea, lo afirma. Y dice, y no es solo esto, sino que el Hijo del Hombre, que está sentado a la derecha de su Padre, va a venir sobre las nubes, diciendo que Él es este Hijo del Hombre, que el libro de Enoc pensaba que era el Mesías, que el libro de Daniel, como habíamos hablado, pensaba que esto ha de ser el Mesías, y Jesús se lo atribuye a él y le dice: tenés razón, señor sumo sacerdote, yo soy el ungido. Y es interesante cómo todas estas ideas estaban dispersas ahí, y nos damos cuenta de cómo la película no estaba muy clara en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, mira, tenía que venir Elías, no había ninguna pregunta. Acá los discípulos que le preguntan al maestro: ¿será que tiene que venir? Y Jesús le dice: claro que tiene que venir. Esto es lo más obvio que hay, gente. Ustedes no saben todavía esto. Y como que si Jesús pensara que todo el mundo lo sabe, ¿no? Y nos damos cuenta que acá hay un pedazo de la historia que hemos saltado muchas veces, ¿no? ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Cómo se preparó este terreno para que Jesús pueda venir y decir todas estas cosas? Y la siguiente pregunta es: ¿qué dijo Jesús? ¿Y qué significa lo que Jesús decía? ¿O cómo Pablo le describe a este Jesús? ¿O por qué el libro de Hebreos enfatiza a Melquisedec al comparar a Jesús con Melquisedec, ¿no? ¿Qué es lo que trata de decir este Nuevo Testamento? Y ahí nos damos cuenta que, mira, tomando el tereré con esta gente de esta época, entendemos mucho mejor la palabra que vino a ellos, que vino de Dios, la palabra de Dios. Y esta es un poco la idea del Mesías desconocido que quería traer acá, este Mesías intertestamentario, ¿no? Del que nos hemos perdido bastante. Y miren que tengo que traer acá estos libros muy, muy raros para alguna gente, y no son Biblia, pero son lo que representan, nos dan una ventana a lo que pensaba esta gente, a lo que creía esta gente en aquel entonces. Y miren que nuestra Biblia a veces no es tan diferente. Es muy similar. Estuvimos hablando en nuestro episodio de Lucas sobre el banquete del Mesías, ¿no? Estuvimos hablando del príncipe de paz, y acá es llamado el príncipe de la asamblea. El Nuevo Testamento lo llama el buen pastor de las ovejas, ¿no? Que uno se da cuenta que acá hay cosas que están muy entrelazadas. Hay conexiones por doquier. Y uno se da cuenta que, mira, el texto que tenemos en la Biblia no vino de un ente extraterrestre de Marte o qué. Esto viene de Dios, pero está empaquetado en una cultura. Y no podemos sacar el empaque. Podemos entender el empaque para entender qué es el significado de este regalo. Pero no le podemos sacar el empaque. Esto está mezclado. Digamos que es de una torta que se mezcla con... ¿Qué se pone así encima de la torta? Chantilly, se pone de repente dulce de leche, claro, chocolate. Y mira, si vos querés sacar, digamos que es un dulce de leche, ¿verdad? Que está así ya cocinado junto. Esto ya queda como mezclado con la masa debajo.
y vos no podés sacar todo la dulce de leche. Y es un poco así como nos vino la palabra de Dios, entrelazada con la cultura, con el idioma. Con los pensamientos, disensiones, claro, todo. Claro, o sea. Pero lo cierto es que alguien existía, alguien vino. Totalmente, es mira, lo cierto, la torta o sea, está y es muy rica. Sí. Eso es lo bueno, que Dios ha preparado esta torta, que Ezequiel dice, este libro es más dulce que la miel. Y es esa palabra la que vino, se hizo hombre. Es esa palabra la que dice el libro de Hechos que se expandía y la iglesia crecía. Y es esa palabra que dice Isaías que no volverá vacía. Pero tenemos que entenderla. Y esa es la idea por qué tenemos acá Biblia y Tereré. Para que podamos entender un poco más de qué es lo que Dios nos quiere hablar. Y las formas también. Claro. Porque me gustó mucho el ejemplo de la torta, porque las tortas tienen diferentes nombres de acuerdo a los condimentos, ¿verdad? Que se le pone. Y es lo mismo, pero lo cierto es que es torta. Es torta y la torta está ahí. Como vos decís, me encantó ese ejemplo de la torta, porque viste que yo medio así entiendo las cosas. Pero bueno, gracias, profe. Vamos a continuar con esto, ¿verdad? Con el Mesías. Nos vamos al Nuevo Testamento la próxima. Bueno, muchísimas gracias. El próximo viernes nosotros nuevamente estamos en el bloque Biblia y Tereré. Así es. Desde 1993 con música y vida,